Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, según como nos vean. Bueno, pues vamos a hablar de un tema, mi opinión, ¿verdad? Obviamente del huachicoleo, esta cosa que se acaba de destapar y que seguramente, bueno, pues mucha gente se desata, ¿no? La polémica de que ataca el huachicoleo y no. Sin duda alguna, bueno, pues el presidente de la República le entró al ruedo en algo que realmente sí era un daño para el país, pero el huachicoleo es una situación muy larga, es una situación muy compleja, porque no es una cosa que exista de hoy y es una cosa donde también interfieren factores como la propia sociedad. Es evidente que intervienen las comunidades, intervienen pueblos. El caso de lo que acaba de suceder en el estado de Hidalgo, pues es un ejemplo donde las personas conocían de esta situación ilícita, de los que robaban el combustible y lo vendían a los propios pobladores. Entonces es un ejemplo claro de que no estamos hablando específicamente de un mal, prácticamente de un mal que tiene que ver con un gobierno, definitivamente. Esto es precisamente lo que existía, la complicidad. Este accidente que sucedió en Hidalgo, donde vemos lamentablemente que hasta ahorita hay 77 personas ya consideradas que murieron calcinadas sobre este accidente, pues bueno, nos da a nosotros un ejemplo, un claro ejemplo y una preocupación también, por supuesto, de cómo la misma sociedad se mete, se involucra, ¿no? No es ni de un expresidente ni de un funcionario público, es un fenómeno que abarca a las comunidades, abarca también a nuestro, pues, como a nuestro pésimo sistema de justicia. Esta tragedia, claro que se pudo haber evitado, pero ¿hasta cuándo vamos a tener una autoridad que sea autoridad? Es decir, vemos, por ejemplo, el caso de los hondureños que entran a México, destruyen, tiran basura y nuestros gobiernos dicen, pues es que son los derechos humanos. Entonces es un país donde puedes entrar, donde te juntas en bola y donde ya eres prácticamente inmortal, eres prácticamente poderoso, ¿no? Nada más te juntas en grupos, en manifestaciones y eso ya te hace a ti un ciudadano fuerte, un ciudadano intocable, un ciudadano que puedes hacer lo que sea. Lo que yo no veo claro y yo no veo realmente bueno, veo yo preocupante, es cómo existe, ¿qué les puedo decir? Cómo existe que el gobierno ve que ese combustible es una bomba y le dicen a los ciudadanos o le dicen a los habitantes, oiga, retírense. Señores, hay más de 170,000 militares, policías, hay muchísimas fuerzas de seguridad. Y bueno, decirle a los ciudadanos, oigan, por favor, retírense, sabiendo que es una bomba, sabiendo que es una bomba de tiempo y que en cualquier momento pues va a estallar. Ahí es donde nos parece preocupante la debilidad del Estado mexicano, ahora sí que se requería la fuerza porque la misma ley permite, ¿no?, utilizar la fuerza siempre y cuando sea necesaria. Esta tragedia se pudo haber evitado, evidentemente, porque había autoridades que simple y sencillamente le dijeron a la gente, quítense. Y esta es la cultura del mexicano, no se va a quitar porque es gasolina gratis. Es combustible gratis porque el propio presidente de la República generó un ambiente de pánico a través de la escasez del combustible y esto se hizo que la gente entrara en un sistema de pánico que empezara a comprar exageradamente porque pues repito, la forma como lo manejó el presidente fue incorrecta, fue sumamente incorrecta en jugar al héroe. Y esto me recuerda, si usted no mal recuerda, con Felipe Calderón, cuando comenzó a atacar a los grupos delictivos, pues se desató una violencia. Se desató, ¿por qué? Porque el presidente entró con una mentalidad de terminar todo, pero al mismo tiempo no generó ninguna estrategia, nunca tuvo una estrategia, obviamente, y esto pues obviamente tuvo consecuencias. La tragedia que sucede en Hidalgo vuelve otra vez a imponerse nuevamente la forma de que cómo los ciudadanos a través de grupos puede controlar al gobierno. Eso es lo que estamos viendo y lo vimos con los hondureños que entraron a nuestro país, donde hicieron lo que quisieron, siguen haciendo lo que quieren, inclusive exigen
y el gobierno sigue cuidando los llamados derechos humanos. Entonces, pues, esto es un ejemplo, ¿no?, de que se requiere mano dura. Evidentemente, el ataque del huachicoleo, déjeme decirle que hay dos tipos de huachicoleo para que la gente también sepa. Hay una cierta cantidad, una porción de gasolina que se erosiona. Pero también muchas veces los empleados, evidentemente de Pemex, la venden antes de que se erosione y la meten como erosionada. O sea, ese es un robo también de combustible que se está llevando. Se empiezan a desatar muchísimas notas falsas, evidentemente muchísimas notas falsas, y esto pues obviamente de que no hay gasolina, la gente entra en pánico y empieza a comprar, y esto produce también el desabasto. La estrategia fue mala, eso lo tenemos que reconocer, fue un grave error, este robo de combustible que fue una bomba, que la sociedad mexicana, nuevamente regresamos a lo mismo, caemos en simple y sencillamente cuando nos conviene. Sabíamos que era una bomba, sabemos que la gasolina es sumamente flamable, sumamente peligrosa, muchísimo más que cualquier otro hidrocarburo, y sin embargo la gente allí estaba, la gente no midió consecuencias, y obviamente es una responsabilidad de la sociedad, porque también la sociedad somos culpables si sabemos que algo es un peligro, porque también lo hacemos, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad. Pero esto me llama mucho la atención porque hablamos de los 43 desaparecidos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido en el sexenio de Enrique Peña Nieto esto que está sucediendo? La gente ya estuviera diciendo que Peña Nieto los mató. Los 43 desaparecidos es un gran ejemplo, y lo quiero mencionar porque todo el mundo dijo, la gente que pasó esta tragedia, que sucedió esta tragedia, toda la gente hubiera dicho, pues es que ¿para qué está ahí la gente? Lo mismo sucedió con los 43 desaparecidos. ¿Quién le manda a esos estudiantes a haber estado ahí? Nosotros mismos como sociedad, cuando nos conviene, cuando creemos lo correcto. Evidentemente el presidente de la República está demostrándonos también que no es lo mismo gobernar que criticar. Y hoy lo estamos viendo. De nada ganamos. Yo creo que el presidente de la República debe de saber que nosotros nada ganamos que le eche la culpa a Calderón, que le eche la culpa a Fox, a Peña Nieto. No. El problema del huachicoleo es que la misma sociedad, los pueblos, las comunidades están inmiscuidas. No va a meter a 100,000, 200,000 personas a la cárcel. Eso es obvio que no se puede hacer. Entonces, el problema de enfrentar el huachicoleo, creyó el presidente que era mucho más fácil, creo que era algo sencillo, y realmente no lo era. Y hoy está pagando las consecuencias precisamente de una mala estrategia que está dejando en desabasto a miles, ya millones de personas de ese desabasto. Pero ¿cuál es la consecuencia? El aumento generalizado a nivel nacional, porque todos los aumentos se están yendo a nivel nacional, o sea, no nada más unos estados de la República. El día martes de esta semana sube la tortilla a 16 pesos. Es histórico. En los sexenios pasados nunca había existido un aumento tan alto de las tortillas. De 12 pesos, de entre 11 y 12 pesos, subió a 16 pesos. Es un precio demasiado exagerado, y hasta ahorita mucha gente no ha dicho nada. Y no lo va a decir, obviamente, porque están bajo una especie de fanatismo político todavía, y este fanatismo pues hace que la gente realmente no se esté dando cuenta, pero el aumento de la tortilla de 16 pesos es muchísimo lo que aumentó. La verdad es que es muchísimo. Y esto se va a desencadenar a nivel nacional, y pues los estados como Durango, Sinaloa y todos los estados del norte, pues también vamos a pagar las consecuencias, ¿no? También otro de los errores del presidente es dar la gasolina, por ejemplo, en el norte, en la frontera, bajarla de precio, y en otros estados subirla, en otras mantenerla, y esa desigualdad también genera descontento social, ¿no? Hoy el presidente más que nunca necesita la estrategia, primeramente, de manejarse con las fuerzas políticas aliadas. Es decir, lo que hizo Peña Nieto en el 2012, llamó el llamado Pacto por México, que se unió
introdujo inclusive dentro de su gabinete, porque el gabinete de Enrique Peña Nieto fue uno de los gabinetes más diversos de diferentes fuerzas políticas. O sea, no eran puro priista, había gente del PAN y del PRD y de otras partes. Entonces, el presidente necesita la estrategia de empezar y comenzar a, pues ¿qué les puedo decir? A tomar en cuenta a las fuerzas políticas para que le ayuden, que se enseñe a escuchar y no a utilizar acciones de berrinche, porque no puedes estar gobernando únicamente basado en lo que tú creas, o puedes únicamente ser soberbio, ¿no? Yo creo que el presidente de la República lo está haciendo, no quiere escuchar otras voces, no necesita escuchar otras voces, y las fuerzas políticas, como pueden ser sus aliados, también pueden ser sus verdugos, ¿no? Hoy la popularidad de Andrés Manuel López Obrador está muy, muy abajo, y esto obviamente que en México se debe de dejar de polarizar. Si no dejamos de polarizar todas las tragedias, lo vamos a utilizar como cosa política. Le repito, hoy muchos fanáticos de López Obrador critican a las familias, a las personas que murieron, a las 77 personas que fallecieron, diciéndoles qué estaban haciendo ahí. Y lo mismo dice la gente fanática de otros partidos, qué estaban haciendo los 43 estudiantes de Ayotzinapa y no estaban en la escuela. Si nos damos cuenta, es el mismo caso. Y la misma sociedad nos hacemos para donde nosotros creemos que nos conviene. La realidad es que lo que está haciendo el presidente es lo correcto. Yo no estoy en contra de lo que está haciendo, pero sí estoy en contra de que no exista una estrategia para el huachicoleo, y sobre todo que ya se está demostrando que el presidente necesita el apoyo de las fuerzas políticas. Claro que más que la crítica necesita el apoyo, pero el problema es que él mismo se está alejando de sus adversarios políticos. Entonces, el problema es que todos somos mexicanos, y si tú no tomas en cuenta a unos mexicanos, pues ellos no te van a apoyar, y sobre todo que aceptes los errores. Lo primero es aceptar el error. El error número 1 fue haber cerrado los ductos sin hacer una planificación del daño económico. Ya hay aumentos considerables en el pan, ya aumentó la tortilla, son aumentos muy altos, la verdad nadie ha dicho nada porque la gente está ahorita metida en el huachicoleo, pero realmente la tortilla aumentó muchísimo, ya hay demasiados aumentos, hay desabasto por la ola de pánico que el propio López Obrador generó. El propio gobierno fue el que se encargó de meterle miedo a la gente, y pues la gente empezó a comprar, y esto provocó un desabasto, ¿no? Otro de los casos es de los errores, obviamente, que la economía debe ser intocable, ¿no? Independientemente que hayas echado para atrás, como la reforma educativa, que era muy buena, pero bueno, pues la echaron para atrás, la reforma educativa. Sin duda alguna, en lo económico no puede cometer errores. México no se puede seguir endeudando. No lo pueden seguir endeudando por nada del mundo. Enrique Peña Nieto dejó un sistema tributario bastante bueno, bastante recaudador. Hay cosas muy positivas dentro de este próximo gobierno que prácticamente está iniciando. López Obrador se manifiesta sobre las casas Infonavit, gente que tiene años pagándola. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a decir nuevamente. Las casas Infonavit te cuestan un precio, le suben cierta cantidad, pero todavía pagas el 7% anual de intereses anuales, y no lo debemos de pagar. ¿Saben por qué? Porque no está en la Constitución. O sea, vamos a suponer, el gobierno te proporciona una vivienda, te cuesta 100,000 pesos y te la va a vender en 200,000 pesos. Correcto, es lo que debe de ser. Sin embargo, todavía de ese valor agregado te cobran el 7% anual, y las casas se vuelven interminables para pagarlas. Si eso, el presidente de la República se mete a eso, que ayudaría a 15 millones de personas que tienen vivienda, obviamente el presidente estaría haciendo algo muy importante, porque ese 7% no le afectaría a las arcas. Quitándoles ese impuesto del 7% anual, no le afecta al gobierno. Es una de las demandas muy importantes, porque son 15 millones de familias. No debemos no debemos de tener miedo a no pagar impuestos. Al contrario, los impuestos permiten que una nación no se endeude.
pero lo que sí es obligación del gobierno es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Para eso nos tienen que deshogar, obviamente, impuestos. Si a esos 15 millones de familias que tienen una casa Infonavit les quitas el 7% anual, la gente podría pagar sus casas más rápido y esto le permitiría tener más dinero. Otra de las cosas es el llamado ICR, que es muy alto, la verdad, que también se tiene que reducir y bueno, esperemos que el presidente no se quede en buenas intenciones, porque las intenciones no nos sirven. Hay muchas cosas que de López Obrador debe de aprovechar y es el sistema tributario que le dejó Enrique Peña Nieto. Le dejó unas reformas maravillosas que no las están quitando, simplemente las están modificando, pero las reformas realmente siguen, ¿sí? O sea, las reformas siguen y le voy a decir tan solo un ejemplo. La reforma educativa, donde los maestros ya no los van a evaluar, sí lo modificaron. Estoy totalmente de acuerdo. Pero aún así no modificó algo que todavía el gobierno puede despedir a los maestros. O sea, no modificó la reforma laboral del magisterio, nada más. Lo único hasta ahorita que quitó prácticamente fue que no se evalúen a los maestros. O sea, las reformas prácticamente se quedaron, solamente se maquillaron, pero quedaron igual. O sea, esto quiere decir que lo que hizo Peña Nieto fue lo correcto, nos guste o no nos guste. Entonces, hay un costo político. Siempre que un gobierno trabaje bien, va a haber un costo político, porque un gobierno no nos va a dar gusto a todos, evidentemente. Ahorita lo que tiene Andrés Manuel López Obrador es mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. No lo ha logrado, la verdad es que no lo ha logrado, porque no ha hecho prácticamente no ha concretado ninguna reforma en beneficio. Ya hablo de las casas Infonavit, donde se van a revisar el por qué tiene años y años y años la gente pagando casas. Si él llega a quitarle esa carga a los 15 millones, evidentemente va a ser un acierto para él. Reducir el ICR y que la gente no se afecte será un acierto para él. Hasta ahorita ya estamos viendo puro circo, maroma y teatro con el huachicoleo, y le repito, no va a pasar nada. Son muchísimas personas que están involucradas, inclusive sociedad civil dentro del huachicoleo. No puede meter a 300,000, 400,000 personas a la cárcel, desafortunadamente. Aquí lo único que va a poder hacer es simple y sencillamente buscar la mejor forma de que los combustibles lleguen a las gasolineras de forma limpia, que prácticamente no se la roben, para poder reducir esos costos. Hasta ahorita no hemos visto resultados, más que únicamente no hay detenidos y no los puede haber, porque le repito que el huachicoleo es la misma población, es la misma comunidades y es imposible poder meter a pueblos completos a la cárcel. Entonces, ese es uno de los factores de lo que estamos viviendo, y hoy poner atención a lo que está sucediendo. Van cerca de 3,000 ejecuciones en México. Eso es un foco rojo para el presidente de la República y hasta ahorita no se ha atendido. Tenemos el problema de los hondureños que siguen preparándose para ingresar a México. También queremos ver, obviamente, que el presidente de la República, cuál será la estrategia que va a llevar. Esperemos que el presidente de la República ya tenga una estrategia, porque no podemos estar recibiendo en México a todo centroamericano. Acaba de firmar el presidente, que es una tachita, porque acaba de firmar un acuerdo migratorio, el cual entras ilegal, entras como tú quieres y te van a dar permiso de quedarte en México. Eso muy, muy mal. Entonces, no se trata de atacar al presidente, le repito, pero se trata de exigirle lo mismo que le exigíamos a otros presidentes. Si no, no tendríamos nosotros la calidad moral, ¿no? El gobernante está para servirnos, no para servirse. Y si nosotros también le exigimos, como le exigimos a Enrique Peña Nieto, obviamente nosotros vamos a tener mejores resultados y perder esa forma de estar viendo a un presidente como si fuera un ídolo, como si fuera un artista, que hoy prácticamente dejo un poco lo que son los debates en redes sociales, precisamente porque ya no hay opiniones. O sea, ya realmente son puros memes. Ya son personas que inclusive no conocen absolutamente nada y están totalmente alejados de lo que realmente uno quiere proyectar. Entonces, los debates es cuando hay oportunidad, por ejemplo, de
de que tú qué sabes tú, qué sé yo, y se hace un debate, pero cuando utilizas puros memes realmente se pierde la seriedad y además se comprueba la ignorancia, ¿no? Que realmente no conoces nada. Entonces por eso decidí un poquito no estar a través de redes sociales, sino a través de este canal que voy a estar subiendo videos y que voy a estar dando mis puntos de vista. Recuerde que todo lo que yo me baso es únicamente en lo que yo investigo y con la gente que yo platico, que bueno, pues tengo a Norma Lilia, que es licenciada en Derechos, catedrática de la Universidad Juárez, que platico mucho con ella, y algunas personalidades que me nutren, que me ayudan a dar un punto de vista para saber de lo que estoy hablando, ¿no? Porque eso es lo importante, si tú te informas vas a saber. Si no te informas, es muy difícil que coincidas con una persona. Entonces, por eso dejé un poco las redes sociales en opinión política, porque desafortunadamente me daba mucha pena ver a personas que decían, pues hay que votar por otro, no hay que dejar que roben. Era lo que yo escuchaba. Entonces, a mí eso, por la verdad, se me hacía un grado de ignorancia, ¿no? O decir, pues hay que dejar que gane otro, a ver qué sale. Y cuando le preguntas el historial o algo del presidente de la República, no saben, no lo conocen. Entonces, son detalles que nos hace una población. Yo les voy a recordar rápidamente, en 1938, un francés de nombre Breton, Andrés Breton, él se fue odiando México. Se fue odiando porque consideraba que nuestra población es surrealista. Es una población que no razona, que se basa en lo que les dice una sola persona, pero que no tiene, y nos han atacado por ese lado. En el caso de, rápidamente les recuerdo para terminar, porque es más breve esto, pero simplemente cuando los dictadores como Nicolás Maduro le dice a su población que el imperio estadounidense, la palabra imperio es maravillosa, ojalá en México fuéramos un imperio. Estados Unidos fue un imperio y el imperio es el socialismo puro, ese donde toda su población sea rica, de que toda su población no tenga de necesidades. Ese es el verdadero socialismo, que en esta época no se puede porque el mundo está muy poblado, es demasiada gente en la tierra, entonces ya el socialismo no se puede aplicar en las naciones. Aunque quiera alguien aplicarlo, es muy complicado por la cantidad de personas que hay en los países, y obviamente Estados Unidos se hizo un país, fue un imperio, y ahí se le llamaba el socialismo puro, y ese socialismo puro permitió que Estados Unidos fuera lo que es, ¿sí? Fuera lo que es, y lograr lo que ha logrado gracias al socialismo puro, que es cuando se colonizó Estados Unidos, y los países que decidieron imperializarse en sus independencias, que decidieron convertirse en imperios, pues son lo que son, y esas son las naciones más poderosas del mundo. Por eso les digo, el socialismo no es malo, pero en la época donde los países no estaban sumamente poblados, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a usted el caso de Belice, Guatemala, por ejemplo, se podrían convertir en un imperio. ¿Por qué? Porque son países que no tienen un gran número de población y les permite, pero países donde como México son muy, sumamente complicados, ¿no? Entonces, amigos, pues me despido. Espero que sigamos por este canal de Marino Solís, para que ustedes entren al canal de YouTube y den sus puntos de vista y te inscribas para que sigas con nosotros en la campanita. Así que eso es todo.